Actualmente hay 11.072 niños desaparecidos en México. Las estadísticas de la Secretaría de Gobernación muestran que de 47.820 menores extraviados entre la década de los 60 y diciembre de 2019, 36.748 fueron encontrados. Del 23% restante no hay señales de su paradero. De esto vamos a hablar hoy aquí en Juzgue Usted. Doctor Abraham Madero, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Francisco. A tus órdenes. Gracias. Licenciado Jaime Cherem, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Escuchamos mucho hablar de la alerta Amber. Algunos nos hemos detenido en alguna ocasión cuando recibimos vía electrónica alguna de estas alertas, pero lamentablemente, según una encuesta de Parametría, solamente el 53% de los ciudadanos encuestados sabe qué es la alerta Amber. ¿Qué es la alerta Amber, doctor? Es básicamente un mecanismo de alerta, de prevención, es un programa de información que opera en las 32 entidades del país y a nivel federal. Cuando ocurre la desaparición o se encuentra en peligro alguna niña o adolescente, siempre y cuando éste sea menor de 18 años, opera con la finalidad de dar con su paradero, de poder localizarla al margen, obviamente, de los delitos a los que puede ser sujeta este menor de edad. Evidentemente, la alerta pues, es un mecanismo que desde el punto de vista legal e institucional hay que reconocer que ha funcionado de manera razonable en las últimas décadas. Más allá de qué tanta penetración ha tenido en las regiones específicas del país, pues, al final del día es un mecanismo que está operando al máximo nivel en las secretarías del gobierno federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, las secretarías más relevantes que tienen competencia en este tema, Secretaría de Salud, obviamente la Secretaría de Educación, Comunicaciones y Transportes, en fin, se trata de un auténtico mecanismo institucional que no solo es del gobierno, sino que se ha tratado de ampliar, lógicamente con el apoyo de la sociedad civil, medios de comunicación, cámaras empresariales, en fin, básicamente la alerta lo que busca es pues, específicamente generar los mecanismos de coordinación para dar con el paradero y la localización de un menor de edad. Licenciado Cherem, ¿en qué consiste la alerta Amber? Bueno, la alerta Amber básicamente consiste en la difusión, ¿no? En la difusión de la información que puede llegar a localizar a un menor desaparecido o extraviado. Funciona a través de la dispersión de esta información a través de medios masivos de comunicación, como lo pueden ser televisión, radio y obviamente hoy en día pudiendo usar los teléfonos celulares también como un medio de difusión masiva de información con todos los datos que pueden llevar a la localización del menor, desde cómo iba vestido, desde señas particulares que puede tener físicamente, desde la información de un posible agresor que se haya llevado al menor de edad. Y funciona obviamente en coordinación con las autoridades tanto estatales, federales y la sociedad civil. Es muy importante recalcar, Francisco, que este es un programa que es internacional. Este programa, de hecho, pues, nace en Estados Unidos en el año 1996 y distintos países alrededor del mundo lo han ido adoptando como un sistema para poder encontrar a menores de edad en esta situación. Es cierto, nace a partir de la desaparición de una niña que precisamente se llamaba Amber. Exactamente. Y aprovechan sus iniciales para hacer un acrónimo. Para hacer el acrónimo America's Missing Broadcasting Emergency Response, Amber. ¿Cómo activamos una alerta Amber? Mira, pues ya lo decía muy bien Jaime. Básicamente la alerta Amber tiene distintos requisitos para su activación. El primero de ello es que existe información suficiente sobre el menor, ¿no? Que se trata efectivamente de un menor de edad, menor de 18 años en este caso, y que además pues se brinde información suficiente. Hay un 01800 específico que opera a nivel nacional para las 32 entidades del país, en este caso, y básicamente la información que apuntaba Jaime es crucial, poder brindar los datos de localización, obviamente la mayor cantidad de información posible de sus referencias,
de su aspecto físico, de sus señas particulares. Hay un formato único que se maneja a nivel nacional para poder registrar toda la información, incluidas huellas dactilares, rasgos específicos o señas incluso particulares de los menores, para que en el caso de que se opere una alerta AMBER y se decida que efectivamente procede, pueda todo el mecanismo tener la mayor cantidad de información posible. La gran mayoría de las alertas se activa a través de la denuncia telefónica, que opera también al margen de las denuncias que se hagan directamente en los sistemas de procuración de justicia, háblese ministerios públicos, DIF A estatales. ese respecto, yo quisiera preguntarle, doctor, hemos sabido por personas que lamentablemente han tenido estos problemas, o incluso en series de televisión y películas, que las autoridades judiciales comienzan a actuar hasta 48 o 24 o 48 horas después de que se reporta la desaparición de un infante. ¿Esto es independiente de la alerta AMBER? Sí, mira, ese tema es clave, Francisco, porque de hecho la alerta AMBER, como bien decía Jaime, es un mecanismo de información. Es un mecanismo de información que opera de manera paralela o independiente a las vías de procuración de justicia que deben de accionarse ante la comisión de cualquier delito. Evidentemente la información que se arroja en las 48 horas como un periodo máximo, pues es crucial para también al margen y en la misma vía pues iniciar las investigaciones correspondientes para la localización del menor si es que hubiera una información. Hay casos, y es claro que no en todos los casos opera de manera coordinada, porque desde luego en regiones específicas del país la alerta pues tiene sus mecanismos de respuesta y en determinadas zonas pues la capacidad de respuesta de las autoridades de procuración de justicia, hay que decirlo con toda claridad, no va a la misma velocidad Lamentable. en estos casos, ¿no? Entonces sí. ¿Tenemos alguna estadística de si funciona o no ha funcionado esta alerta AMBER? Claro, la alerta AMBER, lo primero que a mí me gustaría recalcar es que necesitamos mejores sistemas de prevención, ¿no? Tener más información, informar a las familias mexicanas sobre qué es lo que está sucediendo en el país y que ellos también tomen muchas precauciones con sus hijos menores de edad, porque muchas de estas desapariciones o extravíos también van encaminados a una falta de prevención y una falta de cuidado por los padres. Es muy importante recargarlo, Francisco. Ahora bien, el mayor número de desapariciones y extravíos de niños es alarmante el dato, ya que el 40%, un poquito más del 40%, se encuentra concentrado en el Estado de México y el Estado de Puebla, ¿no? Que eso nos indica que son dos estados a los que hay que poner especial atención en cuanto a dos cosas. Número uno, prevención, y número dos, reacción, y ver qué es lo que está sucediendo en esos estados para poder hacerle frente a este problema que es muy grave. Ahora, retomando un poquito lo que estabas comentando acerca de las 24 a 48 horas. Hasta principios del 2018 era necesario que pasaran 48 horas para que las autoridades pudieran tener acceso a la investigación de cada asunto en particular, ¿no? A mediados del 2018 se publica en el Diario Oficial de la Federación una nueva regulación, ¿no? Porque se ha determinado que las primeras 48 horas son básicas en la investigación Cruciales. para poder encontrar a un menor desaparecido. Entonces, si a raíz de recibir una denuncia esperamos 48 horas, pues básicamente se están tirando a la basura todos los esfuerzos que se van a hacer posteriormente para poder encontrar esta persona. Quizás esto menor de funcionaba edad. cuando no había tanta comunicación, ¿no? Cuando un robachicos, como le llamábamos en aquella época, pues podría desplazarse tranquilamente por la ciudad a otra entidad, etcétera. Pero hoy, con la velocidad en la que nos movemos, pues creo que esas 48 horas, Son en 48 cruciales. horas el infante puede estar al otro lado del planeta, ¿no? Claro, y por eso es que también existe la alerta AMBER internacional, ¿no? En el momento hay tres criterios de búsqueda. Número uno, búsqueda estatal, federal, que es a nivel nacional, e internacional. Y justo a lo que estábamos platicando, que es dependiendo los datos de localización que tengamos. Si nosotros tenemos información de que a lo mejor el menor fue visto por última vez en un aeropuerto,
entonces tenemos datos suficientes para pensar que ya el menor puede encontrarse al exterior del territorio nacional, ¿no? Entonces, por eso existe coordinación entre diferentes organismos internacionales que pueden ayudar a la localización y recuperación de un menor de edad. ¿Qué tan grave es la violencia que se ejerce en contra de los infantes, incluida su desaparición? Usted que pertenece a Early, esta asociación dedicada precisamente a ver estos asuntos. Muchas gracias, Francisco, por la pregunta, porque creo que es el tema de fondo. La desaparición de un menor es realmente la punta del iceberg de una serie de posibles ilícitos de los que lamentablemente en el país están ocurriendo en contra de la infancia. Este me parece que es el tema que debemos de discutir. La alerta Amber funciona así para la localización y es un esfuerzo colectivo, pero en el fondo la discusión es la cadena de delitos y el grado de violencia que ha venido creciendo en contra de la infancia. No solamente lo que es la desaparición, un niño es sustraído de una escuela, de una calle, de un poblado, pero con el propósito de explotación sexual, turismo, prostitución infantil. Ese es el tema de fondo. Nos parece que los mecanismos todos son bienvenidos, por más transversales que sean, por más efectivos, por más incluso coordinados que puedan operar en un federalismo como el que tenemos en México. Lo que se requiere es, lo que decía Jaime, información hacia la gente como tú y como yo. Los papás que están en casa, los maestros que están alerta a la entrada y salida de los niños, el personal que trabaja en hospitales con niñas y niños, el personal que trabaja en carreteras. En guarderías. Todos, en guarderías. Se trata, y lo hemos usado mucho este concepto en el instituto, justo en el proyecto que tenemos de prevención de violencia sexual infantil, porque creemos que ahí también hay un tema central en donde alrededor de esta problemática convergen todo este tipo de delitos, desapariciones, homicidios y otro tipo de agresiones, que es generar responsabilidad colectiva. Entonces sí requiere un ejercicio de elevar un poco la mirada, ver y entender que el interés superior de la infancia nos obliga a estar atentos y alertas a todos, Francisco, en ese sentido. Pues yo creo que tendremos que dedicar un espacio especial para comentar todos estos asuntos, pero por lo pronto le agradezco mucho, doctor, que haya estado esta noche aquí con nosotros. El agradecido somos nosotros. Gracias. Gracias, doctor Francisco. Madero. Licenciado Cherem, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. La desaparición de infantes para fines delincuenciales es enorme, y eso que apenas se reporta en el 5% de los casos. De eso platicamos esta noche con nuestros invitados, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.